Hola jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Pues yo aquí muy contento de continuar con este interesante tema de la historia de México, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos por ahí en el año 1936. Lázaro Cárdenas recibe a los exiliados españoles y bueno, por ahí también se quita el poder de Plutarco Elías Calles, su tutela, y bueno, para 1938 hace una de las acciones que marca el cambio en este país, que fue que a las compañías petroleras norteamericanas se les quitó la propiedad de sus instalaciones y pasó a ser parte del gobierno mexicano. Esta nueva empresa petrolera mexicana, conocida actualmente como Pemex, ¿verdad? Pues bueno, surge precisamente este día y en este año. ¿Por qué se tomó esta medida? Bueno, básicamente son dos las razones. Una, las compañías norteamericanas desde el Porfiriato se habían hecho dueñas de este recurso natural, debido a que pues en México la tecnología, la industria no tenía la capacidad, o básicamente la formación de los mexicanos no tenía la capacidad para extraer este producto, y bueno, los Estados Unidos aprovechaban sus adelantos para extraer este producto y enviarlo a Estados Unidos. Ya en alguna clase se había comentado esto. En 1917, con el artículo 27 constitucional, se trata de darle soberanía al Estado mexicano sobre este recurso, pero pues las compañías norteamericanas logran evitar que se aplique este artículo. Recordemos un poquito los tratados de Bucareli. Pero en 1938, debido a que inician conflictos entre los trabajadores mexicanos y estas compañías petroleras, el gobierno mexicano decide expropiarles estas compañías. Y bueno, la razón 2 es porque se está pensando en un proyecto a futuro de industrializar el país. Entonces, por eso era necesario y básico tener el control de esta fuente de energía como el petróleo. Por aquí vemos en esta otra parte de que esto no le simpatizó mucho a los norteamericanos. Inicia un bloqueo económico a México, le piden a todos los países petroleros del momento evitar comprar petróleo mexicano. Aquí hay un problema terrible. No hay ingenieros también mexicanos que puedan hacerse cargo de las instalaciones petroleras, y pues también se les tiene que pagar una lana, un dinero a las compañías petroleras para pues ahora sí que darles una indemnización, pero pues no hay dinero. Entonces por ahí el gobierno mexicano solicita de manera un poco curiosa que la gente pues vaya y aporte algo de dinero para poder hacer estas indemnizaciones. Aquí vemos una imagen donde están en Bellas Artes el pueblo mexicano muy noble, ¿verdad? Llevando gallinas, guajolotes, lo que pueden, ¿verdad? Para pagar esto. Bien, ¿por qué Estados Unidos perdona a México de esta expropiación? Bueno, pues estamos ahora sí que en un factor internacional. 1939, Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial, perdón, y pues ocupa petróleo. Entonces México de manera indirecta le está vendiendo petróleo a los nazis. ¿Por qué? Pues el proceso era el siguiente: barcos mexicanos llegaban a Cuba, dejaban por ahí los barriles de petróleo, hagan de cuenta que se distraían un momento, volvían, había dinero y pues ya no estaban los barriles. ¿Qué había pasado? Pues que Alemania nazi había llevado ese petróleo, ¿verdad?, de Cuba hacia su país. Bien, continuando con esto, en 1936 Lázaro Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional. ¿Con qué intención? Llenar los cuadros de ingenieros mexicanos para la futura industrialización de este país. En 1938 también empieza
carrera hacia la presidencia. Y bueno, antes de empezar a hablar de los personajes, hacemos una aclaración. En 1934, que inicia Lázaro Cárdenas, él amplía el periodo presidencial por 6 años y por eso termina hasta 1940. A partir de 1940 hasta hoy día, el periodo presidencial se ha mantenido en 6 años. Para este periodo, 1940, Lázaro Cárdenas tiene dos posibles candidatos a ser sucesores. Uno, su amigo Manuel Ávila Camacho, un militar que participó en la Revolución Mexicana junto con él, y un antiguo congresista constituyente de 1916, el general Francisco J. Mújica, nacido en Tinguindín, Michoacán, que bueno, pues prácticamente es ideólogo de del artículo 3º constitucional, donde habla de la educación laica y gratuita. Es una persona con ideas un poco medias radicales, y por eso, pues Lázaro Cárdenas, que ya veía que había bastante inconformidad social durante su gobierno, pues opta mejor por Ávila Camacho para que sea su sucesor, y bueno, lo candidatean a la presidencia para el periodo de 1940 a 1946. Hay oposición de bastantes sectores. Más adelante, con lo de la reforma agraria, vamos a ver por qué hay mucha gente que se opone al gobierno cardenista. Y bueno, un sector por ahí se une de gente, de empresarios, dirigidos por un señor Manuel Gómez Morín, este personaje de aquí, y fundan el partido Acción Nacional. La Acción Nacional, bueno, pues como repito, pues tiene el fin de oponerse a las medidas cardenistas, pero pues también aquí comento, hay muchas personas en el mundo que les gusta el socialismo, son partidarios del socialismo, y en esos momentos, 1939, también está una política por allá en Europa, los nazis. Hay gente que le gusta mucho esta forma de gobierno nazi, fascista, donde el gobierno, a través del ejército, la disciplina, impone las medidas. Y bueno, pues el PAN en sus orígenes, pues verdad, tiene por ahí algunas ideas pro-nazis. Bien, ellos proponen a otro militar revolucionario, Juan Andrew Almazán, chihuahuense de aquí, como candidato a la presidencia en 1940. Aquí discúlpenme, hay un error, puse 1946, es 1940. Bien, otro factor por ahí está en que durante el sexenio cardenista se fomenta la educación socialista. Yo sé que este lema es muy choteado y a mí en lo personal no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, pues dice, ¿verdad? Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Aquí en este mural pues vemos precisamente los 3 sectores sociales que le interesan al gobierno cardenista: los militares, los obreros y los campesinos. Y aquí vemos a sus hijos pues siendo educados. En 1940, también el antiguo Partido Nacional Revolucionario cambia su nombre a el Partido de la Revolución Mexicana, que en un futuro pues va a ser el PRI. Bueno, finalmente el gran logro cardenista es la repartición de tierras, conocida como la reforma agraria. Durante los sexenios anteriores gobiernos anteriores a Cárdenas, se habían repartido tierras a los campesinos, pero fue precisamente durante este lapso cardenista que se hace este antiguo ideal revolucionario de justicia social, que es repartir tierras entre miles de campesinos, ¿verdad? Se sacó una estadística más o menos de 30 millones de hectáreas, se repartieron a campesinos. ¿Y esto en qué consiste? Pues antiguos peones que trabajaban en haciendas, pues tenían que estarle trabajando a un terrateniente. Con esta reforma agraria lo que se le hace es que se le quita tierras al terrateniente y se reparten entre sus campesinos.
¿Por qué entonces pues es visto Lázaro Cárdenas como uno de los mejores presidentes de este país? Pues es obvio, muchos campesinos que jamás se habían imaginado que podían ser dueños de tierras durante este sexenio, pues se les da esa oportunidad. Además, Lázaro Cárdenas, como vemos aquí en esta imagen, pues sí tiene contacto, se acerca a la gente del pueblo. Normalmente él viajaba mucho, a veces lo agarraba sus viajes a medio camino, se quedaba en pueblos, iba a comer con la gente, etcétera. Y pues esto cambia un poquito la forma política de nuestros gobernantes de hoy, ¿verdad? Pues como que ven hacia el pueblo de lejitos y con cierto asquito, y pues no, con Cárdenas es completamente diferente el asunto. Obvio, esta reforma agraria, pues para los pobres, pues les genera mucha felicidad, pero para la gente rica, pues obviamente genera molestia. Hay unos casos muy interesantes de las expropiaciones de tierras y bueno, pues concluyo un poquito el video platicando esta situación en Nueva Italia. Nueva Italia está cerca de Uruapan, Tierra Caliente, Michoacán, una zona que pues estaba abandonada. Llega un italiano precisamente de la zona de Milán, que es Lombardía, pues, llamado Dante Cusi, a esta zona, y de la nada levanta esa zona, la convierte en una zona productora de arroz, de maíz, de frutos como mango, limón, etcétera, aprovechando pues el calorcito de la zona y sobre todo el agua. Entonces, Nueva Italia, repito, de ser una zona olvidada, la transforma en una zona súper productiva y pues curiosamente estas reformas agrarias, pues una de las primeras zonas donde llega es a esta zona de Nueva Italia y pues bueno, aunque muchos campesinos se resistían un poquito a la repartición de tierras, bueno, al final se logra. Jóvenes, pues hasta aquí sería todo. Háganle por favor de mi parte llegar un saludo muy afectuoso a sus mamás, apapáchenlas, quiéranlas mucho este próximo 10 de mayo y bueno, pues de mi parte es todo, muchas gracias.